Gracias por acompañarnos. Ya entramos en materia de desayunar y desayune con un temita de fondo. Vea, una señora me contó que se tomaba 5 gotitas de clonazepam al principio y que dormía bien, se relajaba, pero ahora está tomando 40. Se siente avergonzada. Pero lo que más le duele, Juanjo, es no poder contarlo por el miedo de que la tilden de loca. Así, totalmente, Sergio. Esta señora dice que ya no sabe si algún día podría dormir sin esa botellita en la mesa de noche. Y vamos a abordar este tema que afecta a 6 de cada 10 adultos mayores. Me incluyo porque soy parte de esta situación y por eso voy a prestar mucha atención a esta entrevista en compañía de la doctora Ashley Vargas. Buenos días, doctora. Médica psiquiatra, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días, Sergio y Juan José, muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona cuando se vuelve dependiente de una benzodiazepina como la clonazepam, que es la más consumida aquí en Costa Rica? Sí, acá es importante aclarar que las benzodiazepinas son varias, ¿verdad? No solo la clonazepam. Acá, por ejemplo, tenemos la alprazolam, la diazepam, la lorazepam, tal vez de las más conocidas, y son adictivas porque a nivel de cerebro tienen un mecanismo específico. Ellas lo que van a hacer es que actúan sobre un neurotransmisor que se llama GABA. Ese neurotransmisor lo que hace es que produce efectos de sedación, de relajación. Entonces la benzodiazepina viene y potencia este neurotransmisor en el cerebro. A largo plazo, si la utilizamos a dosis altas o por tiempos muy prolongados, el cuerpo cada vez se va a ir acostumbrando más. Así que conforme pase el tiempo, cada vez más dosis el cuerpo nos va a ir pidiendo. Ese es el mecanismo por el cual la benzodiazepina viene y causa la dependencia. Esa es la razón de por qué muchas personas dicen que cada vez, entre comillas, funciona menos. Claro, porque tal vez no obtienen el mismo resultado de la misma dosis. Correcto, cada vez por eso la persona percibe que ocupa más y más dosis del medicamento porque justamente el cuerpo se va acostumbrando. Otra cosa adicional que tal vez es importante mencionar es que además de que el cuerpo se acostumbra, cuando el cerebro recibe una señal externa de un fármaco, lo que hace es que naturalmente deja de producir el GABA. O sea, el GABA es una sustancia que todos naturalmente producimos, pero al darle esto de forma externa, es como si el cerebro dijera, ok, ya me lo están dando por fuera, ya yo no lo voy a producir más. Así que también la producción natural del GABA va a disminuir conforme más tiempo le administremos la sustancia por fuera. Ahora, ¿por qué la gente necesita al principio una dosis chiquitita, pero después va subiendo y subiendo y subiendo? ¿Qué es lo que hace ese mecanismo para necesitar tanto? Estamos hablando de que comenzó con 5 gotas y pasó a 40. Sí, justamente es eso, Sergio, la tolerancia, ¿verdad? El cuerpo va haciendo tolerancia, se va acostumbrando al medicamento, los niveles que inicialmente produce el fármaco a nivel de relajación, a nivel de sedación, cada vez van a ir bajando y por eso el paciente cada vez requiere más dosis. Es por eso que un uso adecuado sería a dosis bajitas, ¿verdad? Las dosis más pequeñas que sean posibles y por tiempos cortos, ¿verdad? Usualmente las benzodiazepinas las deseamos usar por días o semanas, no por meses o años. Entonces, usándolas por periodos cortitos y a dosis bajas es mucho más infrecuente que esta tolerancia venga a ocurrir. Entonces, la indicación es esa, usarla a dosis pequeñas, tiempos cortos para crisis agudas, pero si ya la utilizamos a largo plazo o a dosis altas, este tema de tolerancia es muy posible que vaya a aparecer. Doctora, quiero hacer una pregunta muy personal porque en mi caso, desde muy pequeño, un psiquiatra me lo recomendó porque soy muy ansioso, ya así diagnosticado, y bueno, tengo muchísimos años de utilizarlas. Es cierto que esto genera, porque sabemos que puede generar lagunazos en el momento y todo eso y que la memoria, pero es cierto que a largo plazo puede afectar ya la función cognitiva o el funcionamiento como tal del cerebro. Pero póngale el ejemplo antes de irme con la doctora. ¿Usted se le olvidan las cosas ya? A veces estoy hablando una cosa y me voy, se me pierde. Pero tengo entendido que eso, digamos, en caso de que eventualmente las deje de tomar, se podría retrotraer. Pero entiendo que hay ciertas cuestiones que ya son irreversibles a nivel, digamos, del funcionamiento del cerebro. ¿Eso es correcto? Sí, bueno, sí, ahí hay que tomar varias cosas en consideración, José, porque, por ejemplo, un cuadro ansioso por sí mismo o una depresión
pueden causar síntomas cognitivos, problemas de memoria, dificultad en la retención de información. Entonces habría primero que diferenciar si realmente es un tema medicamentoso por la clonazepam o si es que la patología base en sí es la que nos está causando ese tipo de síntomas. Ahora, sí existen estudios de que el uso prolongado de benzodiazepinas y sobre todo en pacientes que son adultos mayores pueden llegar a causar un mayor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Qué es un deterioro cognitivo? Es un estado en el cual las funciones mentales bajan un poco, ¿verdad? Funciones como memoria, atención, cálculo, orientación, todo ese tipo de cosas en un deterioro cognitivo van a bajar. Lo importante es que tal vez a veces se menciona que la benzodiazepina puede dar demencia. Todavía no hay estudios contundentes de que asocien la benzodiazepina con demencia, más y con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. En cuanto a si es reversible o no, se ha visto que si se identifica que la benzodiazepina es la causa, ¿verdad?, de esos síntomas, si la quitamos, hay una alta probabilidad de que esos síntomas reviertan, pero sobre todo en pacientes más jóvenes, en pacientes tal vez adultos mayores que las han utilizado sí por muchísimos años, a más dosis, es más poco probable que eso llegue a revertir. Doctora, yo he visto casos, gente que sustituye la clonazepam o la benzodiazepina con una pastilla de macrobiótica, con una valeriana, hasta gente que lo sustituye con un medicamento hipnótico como la quetiapina o la mirtazapina, que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué benzodiazepina se tiene que sustituir con benzodiazepina y por qué esto es tema de un médico psiquiatra meramente? Bueno, en realidad sí se pueden ir haciendo reducciones paulatinas de la benzodiazepina mientras vamos introduciendo algún otro producto hipnótico, ¿verdad? Como estos que mencionaste, quetiapina, que es un antipsicótico que a dosis bajitas la usamos como hipnótico, o la mirtazapina, que fue la otra que dijiste, que es un antidepresivo con efecto sedante. Así que sí podríamos ir haciendo como una especie de traslape, es decir, ir reduciendo muy poquito a poco la dosis de la benzodiazepina e ir introduciendo paralelamente una dosis de mirtazapina o quetiapina, por poner un ejemplo. Entonces, esos son más o menos el tipo de esquemas que solemos manejar cuando queremos llegar a bajar una benzodiazepina. En cuanto a cosas naturales, es un poco complejo. Ahí yo sí te diría que cada paciente debe consultar y preguntar qué es como lo que quiere tomar, a ver si no causa algún problema, porque las benzodiazepinas son productos con efectos sedantes, es decir, que si las utilizamos combinado con otros sedantes o medicamentos que nos potencian ese efecto sedante, puede ser peligroso. Entonces, por ejemplo, hay muchos pacientes que utilizan la pasiflora, ¿verdad?, que es bien conocida. Pasiflora, por ejemplo, con benzodiazepina, no debería mezclarse, o a menos que sea a dosis muy bajas y bajo supervisión, porque esa mezcla puede producir mayor sedación, a como hay otros productos, por ejemplo, melatonina, que la gente suele usar comúnmente, magnesio, que esto sí no nos va a causar ningún problema. Entonces ahí es importante consultar qué es lo que el paciente quiere tomar, ver si hay alguna interacción, porque la gama de productos naturales que existe ahora es muchísima. Es decir, un paciente va a la macrobiótica y le pueden dar miles de cosas para dormir. Y la idea no es que esté tomando una y otra cosa, que cada vez recargue más bien ese esquema de tratamiento, y mucho menos si va a producir un efecto negativo, como la sedación que estamos conversando. Doctora, ayer que hicimos una promo, Sergio y yo, sobre esta entrevista, me escribió una señora y yo me quedé pensando y dije, voy a hacerle la pregunta a usted. Hay personas que ya tienen una dependencia a las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam, pero de repente, por un tema económico, se quedaron sin dinero y lo suspenden de un solo, o simple y sencillamente dijeron, no, yo la verdad no tengo por qué estar viviendo con pastillas en mi cuerpo o con gotas, lo que sea, y lo suspenden. ¿Qué efectos puede tener esto si lo suspenden de golpe? Sí, bueno, aquí tendríamos que ver cuánto tiempo el paciente ha utilizado el medicamento, porque si estamos hablando de que lo ha utilizado por algunas semanas o por, ¿verdad?, algunos días, no va a ser gran cosa lo que pase al suspender el medicamento de forma abrupta.
Ahora, si es un paciente que lo ha utilizado por un tiempo prolongado, hablemos de meses o de años, y sobre todo a dosis más altas, entonces sí el paciente puede presentar síntomas de una abstinencia cuando lo suspende así de forma abrupta. ¿Cuáles síntomas puede presentar? Por ejemplo, sensación de más ansiedad. Obviamente va a haber un rebote en los síntomas ansiosos al suspenderlo de golpe. Puede haber insomnio, puede haber temblor en el cuerpo, puede haber náuseas, malestar general, vértigo, o sea, una serie de síntomas como cuando un paciente, por ejemplo, viene tomando licor y lo suspende, muy similar a una abstinencia al alcohol, por ejemplo, se da la abstinencia a este tipo de fármacos. Ahí la forma de evitarlo es justamente no hacerlo de golpe, sino con un esquema de reducción paulatina del medicamento e ir supervisando con el médico. Tanto si lo utilizan gotas como en pastilla, podemos ir quitando de gota en gota, aunque sea un proceso lento, pero es la forma de hacerlo. O si es en pastilla, vamos quitando un cuarto, un cuarto, un cuarto, y esto nos puede llevar días, semanas o incluso varios meses, pero es la única forma de hacerlo de una forma saludable y adecuada para que el paciente no se sienta tan mal. Doctora, me llama la atención mucho la circulación de medicamentos para supuestamente dormir que no son hechos para eso. Por ejemplo, la doxilamina, que se sabe que pues es un medicamento más bien que se utilizaba en su momento para tratar alergias, pero ahora la venden para que la gente descanse. Y también la sulpirida. Y mucha gente la está consumiendo de venta libre. ¿Cuáles efectos puede tener? Bueno, lo que son antialérgicos, te voy a decir que sí lo utilizamos mucho en psiquiatría para la parte de dormir. De hecho, una benzodiazepina, por ejemplo, como clonazepam, lorazepam, nunca son primera línea de tratamiento para un paciente. Entonces, más bien ahí nos apoyamos de medicamentos más suaves, como son un antialérgico o, por ejemplo, antipsicóticos a dosis bajas. Así que ese uso, por ejemplo, de un antialérgico sí está correcto. La sulpirida yo creo que se ha puesto un poco más de moda porque en la farmacia suelen recetarla con mucha facilidad. Uno, por ejemplo, yo en la consulta veo pacientes que me llegan diciendo que el farmacéutico le indicó que se tomara la sulpirida para diferentes motivos, para calmar una crisis, un estado de ansiedad, un problema del sueño, y como no lleva receta, se comienza a utilizar demasiado comúnmente, ¿verdad? Entonces, la sulpirida no es un medicamento que esté indicado como primera, segunda ni tercera línea de tratamiento para un problema de sueño. Realmente es un medicamento con otras indicaciones totalmente. Los antialérgicos sí son una muy buena opción para un paciente que nunca ha utilizado medicamentos para dormir. Sí serían una buena opción para iniciar y de ahí ir escalando a cosas un poquito más fuertes en caso de que con el antialérgico no le haga efecto. Hay personas que, si bien es cierto que estos medicamentos no necesariamente, o sea, no son para dormir, son para la ansiedad, pero muchas personas lo utilizan porque sí tiene un efecto de sedación y que puede inducir un poco al sueño. Pero esas personas que lo utilizan para dormir, puede ser que al día siguiente necesitan levantarse con algo, entonces toman café o bien toman, no sé, Ritalina o toman algún tipo de ese choque, digamos, de indicaciones a nivel cerebral puede causar alguna situación. Podría potenciar el efecto del medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, hay medicamentos que ya por sí mismos causan sedación, como los antipsicóticos, por ejemplo, los antidepresivos también, y si lo mezclamos con este tipo de cosas, entre todos se van a potenciar todavía más. Entonces, ahí es el detalle de tener cuidado qué es lo que estamos enviando. Siempre nosotros como psiquiatras buscamos que el esquema de tratamiento del paciente sea lo más simplificado posible, por así decirlo. Es decir, a mí no me gusta mandarle a un paciente 4, 5, 6 medicamentos. Yo intentaré que tenga 2 productos, lo más 3, ¿verdad? Si es posible que lo contengan, pero ya esa polifarmacia de usar tantas cosas e incluso mezclado con cosas naturales no es lo más ideal, porque ahí yo creo que es donde se empieza a perder el rumbo de un esquema realmente terapéutico a un esquema de tratamiento más bien demasiado cargado. Y es curioso porque usualmente uno ve ese tipo de pacientes y están súper mal. Entre más cosas tienen, más cosas toman, peor efecto tienen de los medicamentos, menos duermen, más ansiosos están.
a que a veces uno ve pacientes con 2 o 3 productos que les sirve mucho mejor, porque también ya llega un punto en que tanta mezcla de medicamentos resulta más bien contraproducente. Doctora, muchas veces cuando la persona comienza a consumir la benzodiazepina, el doctor a veces le dice, lo vamos a mezclar con un hipnótico, porque la señora dice, ya no me están sirviendo ni las 30 ni las 40 gotas. Le mandan también un antipsicótico, le pueden mandar otros medicamentos, porque hay que tener cuidado con esas combinaciones y porque es mucho mejor que lo vea un médico psiquiatra. ¿Qué puede suceder en el cerebro con los neurotransmisores y especialmente con el GABA que usted hablaba antes? Lo que puede suceder es eso, que se potencien entre todos, ¿verdad? Entonces, si yo le estoy dando una benzodiazepina, le estoy dando también un antipsicótico, le estoy dando también un antidepresivo, todos con efectos sedantes, pues los receptores de GABA se van a sobreestimular y eso va a hacer que inclusive la dependencia pueda ser mayor. Por eso siempre es importante mejor consultar al psiquiatra si tenemos duda, no comenzar nosotros mismos a aumentar la dosis, ya sea de gotas o pastilla, porque en lugar de ayudarnos, más bien nos podemos causar un problema de mayor dependencia. Y a veces las personas en casa no tienen en cuenta estos factores, de que si nos hipersedamos, no es solo que vamos a andar somnolientos, o sea, podemos tener un montón de efectos a nivel cognitivo, como mencionaba Juan José, incluso a nivel respiratorio, podríamos tener un enlentecimiento respiratorio que nos lleve a un paro cardiorrespiratorio, si eso es demasiado cargado o lo mezclamos con licor, por ejemplo. Entonces son muchos factores ahí los que hay que tener en cuenta. Es un tratamiento delicado que debe llevarse de la mano siempre de un médico, definitivamente. Juanjo, le tengo una pregunta. Sí. Usted que toma clonazepam, ¿ha intentado dejarla en algún momento? Sí. ¿Y la ha dejado de repente? La he dejado de repente. ¿Y qué siente cuando la deja así? Me siento totalmente ansioso, porque yo soy ansioso, entonces evidentemente yo me las tomo en las noches, sobre todo para bajar un poco el ritmo, pero sí siento como totalmente ansioso, como estresado, entonces a los días ya tengo que volver a tomarla. ¿Nunca has intentado irla bajando poco a poco, muy lentamente? Sí, he intentado. Sí. Y también he intentado tomando otras pastillas como mirtazapina, por ejemplo, y combinándola y bajando un poquito la dosis. Pero es que vea lo que dice la doctora, usted tiene que ponerle atención. Sí, la mirtazapina es un antidepresivo con efecto hipnótico, que es totalmente diferente a la benzodiazepina. Hay que hacer la separación entre los medicamentos, porque a veces la gente dice, que tiapina es lo mismo que clonazepam, y no, y ahí está el gran error, porque funcionan por otras vías del cerebro. Pero ahí es donde yo tengo esta pregunta, doctora. Digamos, yo entiendo, porque siempre lo que se nos dice es, ok, la clonazepam tiene que ser como ese salvavidas donde le vamos a dar ante una situación X a una persona para que pueda, digamos, llevarla, lo que sea, una sorpresa, lo que sea, y la calmemos un poquito. De emergencia. Y luego ya vamos a seguir con lo que sea. Ok, pero una persona como yo, que soy ya declarada totalmente, ¿cuál es la palabra? Ansioso. Totalmente ansioso, extremadamente ansioso. Ahí, ¿estoy condenado a seguir tomando clonazepam de por vida o podría dejarla y tal vez tomar otra cosa? Pero solo utilizas la clonazepam. Sí, mirtazapina nada más. Ok, entonces habría que buscar una opción de otro antidepresivo ansiolítico. Siempre el tratamiento central de una ansiedad es el antidepresivo. Así que la clona o cualquier otra benzodiazepina nunca te va a terminar de regular un trastorno de ansiedad. Lo que va a hacer es apagar fuegos, como decimos comúnmente. Entonces, por ejemplo, si tu tratamiento de base es la mirtazapina y es un antidepresivo que realmente no te está logrando regular ansiedad, lo que hay que hacer es buscar otra opción, ¿verdad? Ahora hay muchos de diferentes mecanismos de serotonina con adrenalina, noradrenalina con dopamina. Son diferentes, digamos, variedades de antidepresivos que existen y que se podrían probar si tu tratamiento base con mirtazapina no te está regulando, porque la clona, sí, eso tenemos que entenderlo, no es un tratamiento que regula ansiedad a largo plazo, ni que regula serotonina, que es la sustancia implicada en trastornos de ansiedad. Él solo va a actuar sobre estos receptores de GABA para producir una sedación, una tranquilidad transitoria. Me preguntaba una señora de Cire de Heredia que la caja cambió en un momento la marca del clonazepam y
que también pasa en privado, que la gente llega a la farmacia y le dicen, bueno, no hay Rivotril, que es la marca que normalmente venden en la farmacia, hay Pracal. Es lo que le ofrezco. ¿Puede sentir una diferencia por la bioequivalencia la persona? Podrían sentirlo, sí. Yo me he topado con casos de que los pacientes sí me han dicho como con Rivotril sentía este efecto, ahora con Pracal, por ejemplo, no lo siento tanto. Es un poquito más barato. Y viceversa. Hay pacientes que les va súper bien con Pracal y luego utilizan Rivotril y no lo sienten igual. Así que es algo como muy variable de cada persona y de cada organismo. Sin embargo, sí es cierto que ambos son como la misma molécula, solo que temas de marcas a veces puede variar, igual con otros productos, igual con antidepresivos, igual con antipsicóticos. Entonces no es un tema solo de benzodiazepinas, pero sí pasa. ¿Cuánto influye que en la caja le digan a uno, doctora, no hay gotas? Lo que hay es pastilla y ahora vamos a tomar pastilla de clonazepam. ¿Cómo se dosifica? Porque la gente a veces tiene mucha duda con eso y no sabe cuánto va a actuar. No sabe si ponerse la pastilla sublingual, pero esa pastilla ya no le va a funcionar sublingual como funcionan otras. No. Bueno, en este caso, pues no es lo ideal, ¿verdad? Que pase que no haya una presentación del producto que el paciente utiliza y cambiar la otra. Pero si fuera una situación de emergencia y es como la única opción, por ejemplo, una pastilla de clonazepam es de 2 miligramos, para que nos hagamos una idea. Entonces, ¿eso en gotas cuánto Eso sería? en gotas viene siendo más o menos como unas 22 gotas. ¿Okay? Una pastilla. Una pastilla de clonazepam vienen siendo más o menos 22 Jesucristo, gotas. yo me tomo 2, Dios mío. Vean, esto Ah, no vos pasa solo a también, ustedes, vos eso no también. les pasa solo a ustedes. Ya se confesó. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que usa 12 gotas de clonazepam, ahí el cambio sería a media pastilla de clonazepam. Ese es como el ajuste que podríamos hacer. Sin embargo, igual, a veces hay pacientes que con la pastilla no sienten un alivio tal vez tan rápido como con las gotas. Y otros al revés, que más bien sienten que la pastilla les hace más. Entonces, por eso es importante no estar haciendo tanto estos cambios de medicación, sobre todo en la forma de presentación. Pero bueno, si fuera necesario, ahí podemos sacar el cálculo de cuánto equivale la pastilla, cuánto es en gotas e intentar por lo menos hacer la sustitución. Es mejor eso a que se quede del todo sin el medicamento de golpe. Yo conocí una señora que se las tomaba, ¿verdad?, como si fueran golosinas. De hecho, se las tomaba así. Esa persona eventualmente, cuando estaba muy estresada, muy ansiosa, tomaba más de la cuenta. Esto podría llevarnos, digamos, las benzodiazepinas pueden llevarnos a una sobredosis. Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál serían los efectos de esa sobredosis? Sí puede llevar a sobredosis, y eso que mencionas es muy frecuente. A veces el paciente, y yo lo entiendo, ¿verdad?, porque la gente se siente muy mal dentro de su misma desesperación de ansiedad, de no poder dormir o de sentirse tan en crisis, utilizan dosis más altas a las que nosotros mandamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo mandar a un paciente a veces a que se tome 5 gotitas para un momento de crisis, pero el paciente dentro de su malestar termina usando 15, 20, 25 porque no se siente bien. Ahí hay que explicarle al paciente, por supuesto, cuál es la expectativa con el medicamento, o sea, cuánto lo va a ayudar a calmar, cuánto tiempo de respuesta tiene que darle al medicamento y a los antidepresivos para que no caiga en este patrón de sobreutilizar la dosis que se le mandó del medicamento. Una cosa es sobredosificar y utilizar más de lo que es, y otra cosa es intoxicación. Si viéramos un paciente que está usando más de lo que es, lo que podemos ver es un paciente que está muy somnoliento, con mucha sedación, que está lentificado, lo notas que habla más despacio o que de repente en una conversación como que le cuesta más procesar o sacar sus ideas. Podría haber tema cognitivo, que le cueste la parte de memoria, de retener información, o también lo que hablé anteriormente, lo de la lentificación en la respiración, y que eventualmente eso te lleve a un tema de un paro cardiorrespiratorio.
irritabilidad, es algo que también podemos ver con tema de más sobredosis o incluso en abstinencia, ¿verdad? Entonces eso es principalmente lo que vamos a ver, un paciente muy sedado y lentificado. Ahora, doctora, existen fármacos que son directamente para dormir. Me acuerdo que en los años 80 la Sopiclona se vendía hasta libre en el país y ahora por dicha tiene receta y condicionada totalmente. Pero está el Zolpidem, hay un montón de medicamentos que son específicamente para provocar el sueño en las personas. ¿Por qué no se usan a veces esos en lugar de usar un ansiolítico que es para trabajar la ansiedad, para que la gente duerma mejor? Si lo que estamos buscando es una mejor calidad de sueño. Me gusta esa pregunta. Bueno, usualmente el Zolpidem son medicamentos que se llaman del grupo Z, son más antiguos, actualmente no se usan tanto y sí también pueden llegar a causar cierto grado de dependencia en el paciente. De hecho, hay pacientes que tienen años de usar Zolpidem, por ejemplo, o Soplicona, y también les cuesta bastante llegar a quitarlos. Yo, en lo personal, son productos que casi no tiendo a usar. Yo casi siempre me voy por antialérgicos, por antipsicóticos a dosis bajas o antidepresivos con efecto sedante. Hago mezclas con esos medicamentos y si utilizo las gotas es para periodos cortitos de ansiedad y a dosis bajas. Pero medicamentos de grupo Z también podrían llegar a causar alguna dependencia a largo plazo y los pacientes lo reportan también. Yo les voy a contar una experiencia, ahora que estamos contando de, pues, las experiencias, de todo le pasa a uno, porque ayer Pablo y yo estábamos hablando de la ansiedad y estábamos con lo mismo, pero vea, cuando me fui a vivir a Rusia, yo dije, muy hombrecito, me voy a quedar solo, me voy a ir sin pastillas para dormirme, solo me las voy a llevar 2 meses. ¿Qué fue? Se me acabó la clonazepam, se me acabó la quetiapina, que es la otra que utilizo para dormir, y me quedé absolutamente sin nada. Sí. ¿Qué hice? Tuve que llamar a mi doctora y lo que me dijo fue, busquemos quetiapina, y logré dormir, logré aprender a dormir a punta de quetiapina y dejé la clonazepam. Claro, los efectos secundarios, lo que me dio el no tener clonazepam, por eso la gente tiene que tener tanto cuidado y debe tener aún más cuidado porque hay medicamentos como la quetiapina o la mirtazapina que son de venta libre en el país. Y si usted va a comprar quetiapina y se toma eso, puede que duerma un día, pero después puede generar una dependencia. Eso tiene que estar asesorado siempre por un médico psiquiatra y es el llamado que hacemos siempre en esta revista. Consulte a los médicos, no se deje llevar por lo que le dicen en la farmacia. Correcto. Y también, por ejemplo, dosis para sueño en quetiapina son dosis pequeñas. La quetiapina tiene otros usos, tiene uso antidepresivo, tiene uso antipsicótico. Entonces ya cuando hablamos de 300 miligramos, por ejemplo, de quetiapina, eso ya no es una dosis hipnótica, eso ya es una dosis antidepresiva. O si hablamos de 500 miligramos de quetiapina, eso ya no es una dosis tampoco hipnótica, eso es antipsicótica. Así que también son medicamentos que a diferentes dosis tienen también diferentes propósitos. Una dosis hipnótica no debería pasar de los 100 miligramos, ¿verdad? Ya de ahí para arriba el medicamento toma otro propósito. Entonces también eso es importante saberlo, que no es solo de subirlo y aumentarlo, porque realmente ya llega un punto en que el propósito hipnótico se pierde totalmente del medicamento. Ay, doctora, yo creo que nos quedaríamos hablando aquí todo. Yo me puedo quedar 10 horas hablando de eso. Muchas gracias. Sí, lo más importante, consulten Gracias. siempre a un médico y en temas de salud emocional, de medicamentos, ojalá que sea médico psiquiatra, porque es el que conoce más sobre estos temas, que no sea una mezcla que al final pues termine causando graves consecuencias. Doctora Ashley Vargas, médica psiquiatra, gracias por estar con nosotros. Gracias, yo siempre encantada de venir, muchas gracias. Cuesta mucho ver una médica psiquiatra tan joven. Sí, será. Sí, felicidades, porque yo sé lo que puede costar ser médico psiquiatra. No, y la Muchas forma en la gracias. que explica me gustó Claro. mucho también. Muchas gracias. Muchas Un gracias. placer. Bueno, tenemos también un excelente médico en compañía de, valga la redundancia, mis guapísimas compañeras que ya están listas.